Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de uno de los pensadores más influyentes de toda la historia, Aristóteles. Vamos a explorar la vida y el legado del hombre que, de muchas maneras, dibujó el mapa del pensamiento occidental. Para entender cómo es que pasó esto, tenemos que empezar por el principio. El viaje de Aristóteles no fue solo el de un estudiante más, sino el de alguien que se atrevió a cuestionar a su propio maestro. Pues bueno, toda esta historia arranca en el mero centro intelectual del mundo antiguo, la Academia de Atenas, un lugar fundado y dirigido por el mismísimo Platón. Imagínense, 20 años. 20 años estuvo ahí absorbiendo todo lo que decía su maestro. Pero poco a poco empezó a surgir entre ellos una diferencia fundamental en su manera de ver el mundo. Y aquí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Mientras Platón veía la verdad en un mundo invisible de ideas perfectas, allá intangible, Aristóteles decía, no. A ver, la verdadera realidad está aquí, en lo que podemos tocar, ver y estudiar. Esta manera de pensar tan distinta fue lo que lo llevó a dejar Atenas. Y fue justo entonces cuando Aristóteles convirtió al mundo entero, literalmente, en su propio laboratorio. Es que en sus viajes no nada más se la pasaba pensando para nada. Estaba observando, juntando muestras, clasificando todo con un detalle impresionante. Básicamente, estaba poniendo los cimientos de la ciencia moderna. Y claro, su fama empezó a crecer tanto que llegó a oídos de la realeza de Macedonia, y le hicieron una llamada, una encomienda histórica: educar al joven príncipe que todos conoceríamos después como Alejandro Magno. Fíjense, el plan de estudios que diseñó Aristóteles era completísimo. Su objetivo no era solo formar un conquistador, sino un gobernante sabio y equilibrado. Insistían que el verdadero poder siempre debe ir de la mano de la sabiduría. Después de haber sido el tutor de un futuro rey, Aristóteles regresa a Atenas para construir su propio gran proyecto. Una escuela que iba a revolucionar por completo la idea que se tenía del conocimiento. El Liceo, qué lugar, fue algo totalmente revolucionario. Un sitio donde la filosofía y la ciencia iban juntas, y los estudiantes aprendían investigando, observando el mundo real. Era, pues, un verdadero laboratorio de ideas. Y justo ahí, en el Liceo, Aristóteles crea una de sus herramientas más poderosas, el silogismo. Piénsenlo, fue el primer sistema formal para razonar correctamente. Nos dio las reglas para construir argumentos lógicos, una base que ha sostenido el pensamiento crítico por más de 2000 años. Y no solo eso, también desarrolló su famosa teoría de las 4 causas. Él decía que para entender cualquier cosa de verdad, pero de verdad, hay que hacer 4 preguntas clave. Por ejemplo, con una estatua: ¿de qué está hecha? ¿Qué forma tiene? ¿Quién la hizo? Y, muy importante, ¿para qué se hizo? Pero bueno, Aristóteles no se quedó solo en la ciencia y la lógica. También se metió con una de las preguntas más grandes de todas: ¿qué significa en realidad vivir una buena vida? Para él, el chiste de la vida no era juntar dinero o tener placeres momentáneos, no. La meta real era alcanzar un estado de plenitud, de realización profunda, que los griegos llamaban eudaimonía. Y él creía que ser una buena persona no es algo con lo que se nace, para nada. Decía que es una habilidad que se desarrolla con la práctica constante, como aprender a tocar la guitarra, ¿no? Pura práctica todos los días. Y su gran idea para lograr esto era el justo medio. O sea, la virtud está en el equilibrio, en no irse a los extremos. Por ejemplo, la valentía no es ser un aventado sin miedo, porque eso es temeridad, pero tampoco es ser un miedoso, que eso es cobardía. Es encontrar justo el punto medio perfecto. Pero ojo, la historia de Aristóteles no acaba con su muerte. De hecho, es justo después cuando sus ideas empiezan un viaje increíble que terminaría dándole forma al mundo como lo conocemos. Al final de su vida, la política se metió en su camino. Lo acusaron por sus lazos con Macedonia y para evitar un destino como el de Sócrates, tuvo que exiliarse. Ahí pasó sus últimos días. Pero como decía, su muerte fue apenas el comienzo de su verdadera y enorme influencia. Sus escritos se convirtieron literalmente en los cimientos del pensamiento occidental. Pensemos en la lógica, la biología, la política, la ética. Su huella está por todos lados, cruzando culturas y siglos. Y aquí hay algo fascinante. Su legado casi se pierde, pero sobrevivió gracias a un viaje increíble. Fueron los grandes pensadores del mundo islámico quienes tradujeron, estudiaron y cuidaron sus textos. Ellos construyeron el puente para que todas estas ideas regresaran a Europa y encendieran la chispa del Renacimiento. ¡Increíble!
Al final, toda esta búsqueda de Aristóteles por entender el mundo y nuestro lugar en él nos deja con una pregunta que sigue resonando con mucha fuerza hasta hoy, una pregunta sobre nuestro propio propósito y nuestro verdadero potencial.